Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios, a este salón que se convierte en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 31:12: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Amén. Por eso hoy nos reunimos aquí, para poder escuchar la palabra, darle gloria y honra a nuestro Señor. Y pues, hermanos, los invito a alabar a nuestro Señor. Alabemos. Hermanos, los invito a que nos pongamos en pie en este domingo precioso que Dios nos permite reunirnos ante Él. Como ya lo hemos visto antes, como lo hemos visto en estos últimos domingos, Él viene como un rey, viene como un príncipe que viene a traer paz a nosotros, paz a nuestros corazones y entre los individuos. Así que nosotros pues cantemos a nuestro Dios, a nuestro santo, digno y poderoso Dios. Cantémosle. Eres santo, poderoso, eres digno de adoración. Yo te sigo, yo te oigo, y para siempre
cambia nuestros corazones y también cambia nuestra actitud al ver al mundo, cambia nuestra tristeza por un gozo inimaginable. Así que cantémosle a nuestro Dios con esa alegría. Cantemos. Bueno, hermanos, es tiempo de hacer nuestra profesión de fe. Si trajimos una Biblia, puede ser digital o puede ser impresa. Tomémosla con la mano derecha y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie le evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso al pastor. Bueno, mis queridos hermanos, déjenme platicarles que la verdad se puso bien interesante y bien bonito el martes en la reunión de pastores Oreb. Son 7, yo soy, y esta enseñanza que tocaba hoy decidimos dividirla, en 2 partes. Y además pues se decidió que cada iglesia podría tomarla de manera diferente. Yo les recomiendo mucho ver el video de la Iglesia Bautista Oreb, porque hoy nos gozamos de manera doble. Bueno, se gozaron allá y nosotros después que lo veamos también nos vamos a gozar doble. Por supuesto con la predicación del pastor Gilberto, que predicó a las 8 y a las 10, y a las 12 iba a estar un connotado teólogo gallego, Pérez Milós. Tengo varios libros de él, pero desgraciadamente en digital no tengo impresos. Si no, me hubiera encantado que me lo dedicara
porque es un connotado teólogo y iba a compartir hoy en el culto de las 12 allá en Oreb. Entonces, pues quedamos, cada quien lo divide como guste, aunque vamos a dividir esta enseñanza, esta gran parábola, en dos partes. Está fundamentada en Juan 10. Juan 10. Y hoy vamos a analizar del 1 al 10, que es la declaración del gran Yo Soy 6 en esta serie que llevamos. Jesús es la puerta. Allá iban a predicar sobre el buen pastor y va todo ligado, va todo ligado. Así que conozcamos qué es lo que nos quiere decir el Señor. Y bueno, hay varios aspectos que es pertinente comentar para poner en contexto esta importante declaración. Jesús dice, yo soy la puerta. Primeramente, comentar que el Señor realiza algunas de estas declaraciones que lo identifican no solamente como el Hijo de Dios, sino como Dios mismo encarnado, en relación a algunas fiestas importantes, en cuyo marco declara ser superior a la tradición, al costumbrismo y a la religiosidad vacía que prevalecía en la época de su ministerio terrenal. Este pasaje lo dividiremos en estas dos enseñanzas que lo comento, primeramente la puerta y después el buen pastor. Pero esta división es solamente para fines didácticos, no hay, es un solo momento, lo que se conoce como el séptimo discurso, la séptima declaración del Señor de un yo soy, pero aquí lo dividimos y es únicamente con fines de enseñanza. Entonces, vamos a ponernos en las manos de Dios, que sea Él quien nos hable. Oremos, mis queridos hermanos. Señor mi Dios, gracias te damos, Señor. Es tan la riqueza de las enseñanzas que hay en tu palabra, Padre bendito, que de repente nos sentimos hasta abrumados, Señor. Tantas cosas nos quieres enseñar y es tan pequeña nuestra mente humana que buscamos pues la manera de conocer qué es tu voluntad hacia nosotros a través de tu palabra, Padre bendito. Te pedimos que nos hables hoy, que nos exhortes hoy, que nos des ojos, oídos, mente y corazón abiertos para comprender la grandeza de tu mensaje. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero comentarles, mis queridos hermanos, pues lo quiero, ahora sí que lo quiero decir. Estábamos platicando, las pláticas previas al culto son ricas, aprendemos mucho unos de otros. Y nos estaban platicando nuestro hermanito Félix de algunas personas que tienen discapacidad auditiva y lo difícil que es el poder integrarse a un mundo que está lleno de ruido, y ese ruido a veces distorsiona nuestra propia percepción. Y fíjense qué interesante, algunas de estas personas que no oyen al mundo, sí han escuchado al Señor. Tienen oídos abiertos y corazón sensible y nos enseñan en los hechos que las cuestiones terrenales, físicas, mundanas, no son lo importante. Que ellos han aprendido a escuchar la voz de su pastor. Y realmente, bueno, me quedé yo meditando después de platicar con mis hermanitos y es cierto. Y entonces tenemos que analizar en qué marco, vamos a hablar en qué marco, en qué contexto el Señor habla, el Señor da esta declaración. Es el último discurso público de Jesús y es el último enfrentamiento con ¿quién? Con la estructura religiosa de los judíos. Y se da en relación a una fiesta. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que se había dado en relación a una fiesta? Ahora se da otra vez en relación a una fiesta. Y es una fiesta que se llama la fiesta de la dedicación o la rededicación, que se le conoce como Hanukkah. Y esto se celebra aproximadamente 2 meses y medio después de la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerdan qué decíamos que se conmemoraba en la fiesta de los tabernáculos? ¿Sí? Recordaban que el Señor les había sustentado
por 40 años en el desierto, y entonces hacían tiendas y ahí vivían. Ahora, ¿qué es lo que se celebra en este Hanukkah? Este se celebra en el día 25 de Kislev, que es el tercer mes del calendario lunar hebreo, y que corresponde noviembre, diciembre, parte de enero. Este año, por ejemplo, el Hanukkah para el pueblo judío corresponde del 25 de diciembre al 2 de enero del 2025. ¿Y qué es lo que celebran? También se le conoce como la fiesta de las luces o de las luminarias. ¿Qué celebran? Ustedes saben que en nuestra Biblia cristiana se acaba con Malaquías y empieza con Mateo, y hay quien dice que hubo un periodo de silencio en donde no hay palabra inspirada, y hay quien dice que Dios se retrajo 300 años y que no interactuó con su pueblo, lo cual no es exacto, no es correcto. Sí, no hay palabra inspirada, pero el Señor nunca abandonó a su pueblo, nunca se separó de él. Y eso es lo que celebran. Fíjense que derivado de las invasiones de Alejandro Magno, había un imperio seleucida y conquistaron a Palestina y al pueblo hebreo, ¿sí? Como lo habían hecho los persas y como lo harían posteriormente los romanos. Pero ellos llegaron, profanaron el segundo templo y sacrificaron un cerdo en el altar. ¿Sí? En la época de los macabeos, que es precisamente en ese periodo que le llaman de silencio, hay una lucha de los macabeos por liberar a Jerusalén, por liberar el templo y por purificar el templo para que sea otra vez utilizado para la adoración exclusiva a Jehová. Y hay un hecho que es verdaderamente milagroso. Ustedes han visto las lámparas o para poner velitas que utilizan mucho los hebreos. Son 9. Había aceite solamente para que la lámpara se mantuviera encendida un día, y milagrosamente se mantuvo 8 días. Entonces, ¿cómo celebran los judíos? Van encendiendo una vela cada día por 8 días. Ahí hay una vela central que es la base, hasta que se encienden las 9. Cantan, gozan y se gozan de esto. Esto ocurrió en el año 165 a.C. En ese marco es que el Señor hace esta declaración. Es decir, cuando hay mucha gente, es decir, cuando hay muchos escuchas, es decir, cuando está toda la estructura religiosa ahí, y cuando sabe que esto va a generar consecuencias. Así que el Señor en ese marco es que lo habla. La segunda consideración por comentar en esta introducción es lo cercano y presente que tenía el pueblo judío, la crianza de las ovejas y el oficio de pastor. Quien cuida, atiende, acompaña y protege a las ovejas que necesitan provisión, necesitan vigilancia y protección, pues son indefensas, pasivas, dependientes. Ante el mal tiempo requieren que las resguarden del ataque de depredadores, son débiles, necesitan pastor. Así que requieren de vivir en comunidad, de ser sanadas si es que enferman, buscadas si es que se pierden, pues son incapaces de volver a sí misma al rebaño. Por ello, sin pastor, generalmente perecen. Y era un oficio que era muy conocido para el pueblo judío. Era un oficio noble, era un oficio valorado, y había quien lo ejercía. Recuerden ustedes un pastor famoso en la Biblia. ¿Quién? A ver, David, el más chiquito de todos los hermanos, aquel que ni siquiera lo quisieron presentar, ¿verdad? Presentaron a los grandotes y decían, pues ya son todos tus hijos. No, ahí hay un pastorcito chiquito. Y se convierte en el gran rey David, no por él, sino porque aprende a depender de Dios, ¿sí? Fíjense, entonces les está hablando de algo cercano. Pequeños rebaños eran cuidados por sus propietarios. En la medida en que el número de rebaños crecía, necesitaban más personas. Y entonces, ¿a quién agarraban? Primeramente a los hijos, ¿sí? Todo parecido con la actualidad, pues es pura coincidencia, ¿verdad? Primeramente a los hijos. Y si el rebaño seguía creciendo, después empleados.
Había pastores, había gente que se contrataba como pastor sin ser dueño del rebaño. Pero también en el Antiguo Testamento esto tenía mucho que ver con Dios y a su pueblo como rebaño. ¿Qué nos dice el Salmo 23.1? 23.1. Nadie. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, sí podemos identificarnos, somos ovejas. Otra vez voy a mencionar a Santiago Benavides, ¿no? Es precioso. Hay una canción que se llama Yo soy una oveja, ¿no? Y habla de eso, le está saliendo barbita, está débil, está dependiente y necesita ¿de quién? De rebaño. Y necesita el rebaño completo ¿de quién? De Dios. Así que es algo conocido para ellos. Fíjense, encontré una versión que me encantó del Salmo 81. Ese no lo pregunto porque está un poquito más difícil que el 23.1. La versión, traducción al lenguaje actual, dice, fíjense qué hermoso. Dios y pastor nuestro, tú guiaste como a un rebaño a tu pueblo Israel. Tú reinas entre los querubines. Ahora escúchanos. Hazte presente y muestra tu poder a las tribus de Efraín, de Manasés y de Benjamín. Ven a salvarnos. El salmista se reconoce como oveja y al Señor como pastor y necesitado de salvación. Y también hermosa, pero esta es otra versión, la de la Biblia, palabra de Dios para todos. Jeremías 31:10 dice, naciones todas, escuchen el mensaje del Señor y enúncielo hasta en los lugares más lejanos. Digan lo siguiente, Dios dispersó a Israel, pero lo reunirá y lo protegerá como un pastor protege a su rebaño. Por cierto, no dejemos de orar también por la paz en Medio Oriente. Ayer hubo una escalada tremenda, Irán atacó a Israel y la respuesta pues va a ser fea, estamos a nadita de una tercera guerra mundial, así que oremos también por esto. El papel del buen pastor entonces lo desempeña Jesús a cabalidad, hasta el máximo sacrificio por sus ovejas, las procura, las alimenta, las da de beber, les da paz, les da guía, las protege, hasta dar la vida por ellas. Y por último, en esta larga introducción, hablemos de qué es el redil. Se anda saliendo del redil, decimos cuando el hijo es rebelde, ¿verdad? Se anda saliendo del redil. Bueno, el redil también se llama aprisco o majada. Y es el sitio en donde llevaban los pastores a las ovejas a pernoctar. Levantaban muros altos de piedra para que no entraran ladrones, ni tampoco entraran depredadores, lobos, coyotes y eso. Entonces eran muros de piedra, eran grandísimos, porque ¿qué creen? Se juntaban varios rebaños. No era un redil para un solo rebaño, sino que ahí muchos pastores llevaban a su rebaño a pernoctar. Había una sola puerta, solamente una sola puerta. ¿Y para qué las llevaban ahí? Para cuidarlas de las tinieblas de la noche, para protegerlas de los depredadores. Y entonces había una sola puerta. La única posibilidad de entrar o salir de forma lícita, legítima y verdadera era a través de la puerta. Cualquiera que entrara por otro lado, ladrón y saltador es, dice el Señor. Se juntaban hasta 20 rebaños diferentes. Imagínense el relajo, ¿no? Entrar ahí y juntarse y mezclarse 20 rebaños diferentes. Y así un inmenso rebaño se daban calor, seguridad entre ellas, y todas dependientes del pastor. Y a la mañana siguiente, ¿qué ocurría? Un chiflido, una canción o un llamado especial. Y con la voz del pastor, aquellas se separaban del resto a seguir a su pastor. Debió haber sido un espectáculo hermoso. Así que identificaban las ovejas a su pastor y se separaban de las demás y empezaban a seguir a su líder. Las ovejas conocen la voz de su pastor y escucharlo con certeza se sienten. ¿Cómo se sienten? A veces los niños cuando están chiquitos, ¿verdad? Les da miedo, se despiertan en la noche, lloran, tienen temor, tienen miedo, están estresados y tan solo con escuchar la voz de papá o de mamá da paz.
da serenidad, da sensación de seguridad. Así que las ovejas se sienten aliviadas, protegidas, atendidas y en paz. Y Jesús ama a las ovejas, se conduele de ellas y las mira como si no tuvieran pastor. En Marcos 6:34, Jesús se conduele, sale y ve una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y entonces comenzó a enseñarles cosas. De tal modo, mis queridos hermanos y hermanas, amigos que verán posteriormente este culto, las ilustraciones, las alegorías, las metáforas que usa el Señor en este pasaje son utilizadas para que sea comprensible un mensaje más alto, un mensaje espiritual mayor, ¿sí? Pero hablando de las cosas cotidianas. El Señor, ahora sí que como dicen, háblale al niño a su nivel, se bajó a nuestro nivel, para que pudiéramos entenderlo, hablando de circunstancias cotidianas y conocidas para el pueblo, de modo que fueran entendibles por los oyentes originales, comprensibles y pertinentes también. ¿Para quién? Para nuestras circunstancias actuales. Y fíjense que me gustó que en la oración se pidiera por gobernantes sabios, porque lo que no queremos es gobernantes como los que menciona la palabra de Dios. Así que vamos a ver la pertinencia del mensaje. Después de esta larga introducción, que le decía yo a Caro en la semana cuando estaba trabajando el sermón, es pertinente poner, digamos, las cosas así sencillas para después entender lo que el Señor quería decir. Vamos a la primera enseñanza. Jesús, conozcamos la voz del pastor. Juan 10, del 1 al 5, si lo tienen allí y quieren seguirlo con sus Biblias, nos dice así: de cierto les digo, que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Pero el que le entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por su nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta figura, pero ellos no entendieron lo que les decía. Esta última frase es lo que les comentaba de inicio. Hay gente que oye, pero no escucha. Hay gente que ve, pero no mira a detalle. Hay gente a la que le llega el mensaje a su cerebro o le llega el mensaje a su corazón, pero no lo anida, lo desecha. Así como va entrando, va saliendo. ¿Y cómo es que es perceptible eso? Porque no se vive la palabra de Dios. Y entonces, fíjense, me estaba yo pensando, si tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha, nos podemos volver como los ídolos que habla el Salmo 115, de yeso o pinturas inertes, sin capacidad de respuesta. Y lo que el Señor quiere es respuesta. Lo que el Señor quiere es acción. Lo que el Señor quiere es que en la vida de las personas se anide su palabra y que entonces eso genere un estilo de vida conforme a su voluntad. Si seguimos exactamente igual que antes de ser convertidos, tendremos que analizarlos. No es que falle la palabra de Dios. Seguramente estamos fallando nosotros. Seguramente. Porque nosotros sí fallamos. Y probablemente nunca hemos tenido una conversión verdadera. ¿Ok? El Señor entonces inicia con una doble afirmación, remarcando la importancia de lo que va a decir. Ese de cierto les digo, no es un cambio de discurso ni es un cambio de escenario. Es decir, dar un manotazo en la mesa, escúchenme y pongan atención, porque esto que voy a decir es importante. Eso es lo que quiere decir el Señor. Y entonces tenemos que ver qué es lo que estaba hablando previamente a este pasaje. Así que nos remontamos al capítulo 9 de Juan. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Ha sanado a un ciego de nacimiento, alguien que nunca había visto
Hay personas que pierden la vista y cuando nosotros les hablamos del color azul o del color rojo o del color amarillo, en su mente lo procesan y lo identifican, porque vieron y después perdieron la vista. Pero un ciego de nacimiento no tiene ese concepto en su mente y en su corazón. No lo tiene. Este es un ciego de nacimiento y Jesús le da vista. Y Jesús le transforma la vida. Porque eso es lo que hace Jesús. Verdaderamente, cuando alguien tiene un encuentro personal con Jesús y se rinde ante el Rey, es transformado. No puede seguir viviendo el ciego como vivía cuando no veía, porque la luz de Jesús ya le alumbró la vida y se la cambia, se la transforma. Y vemos entonces a los religiosos, a la estructura de religiosidad vana y vacía que existía en aquel entonces, cuestionando esto. No ven la señal. ¿Qué es lo que hacen? Cuestionan al ciego y le dicen, ¿quién pecó, tú o tus padres? Se clavan en el pecado en lugar de clavarse en el que limpia de pecados. ¿Sí? Juan 9:35 nos dice, Jesús oyó que le habían echado afuera. ¿A quién? Al hombre, después de interrogarlo. Y cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él respondió, Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Y Jesús le dice, ¿le has visto? Y el que habla contigo, él es. Y entonces este hombre, así como dice, de cierto les digo, recibe 2 veces la vista. Primero la vista material y después la vista espiritual, cuando tiene de frente al Hijo de Dios. Yo creo, Señor, le dice. Es decir, acepta la vista espiritual y fundamentado en la fe le dice, yo creo. Y la consecuencia de esto nos dice, y le adoró. No podemos decir yo creo y no adorar. Es incongruente. Y dijo Jesús, para juicio yo he venido a este mundo para que vean los que no ven y los que vean sean hechos ciegos. Tienen ojos, pero no ven. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Y Jesús les dijo, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora, porque dicen vemos, su pecado permanece. Como dicen, tómala, barbón. Ya les dio en donde más le duele. ¿Por qué? Porque ellos se creían espiritualmente hablando perfectos de la vista. Ellos decían, yo tengo 20/20 y ni siquiera para leer uso los lentes, ¿no? O sea, veo de lejos y veo de cerca y hazle como quieran, porque nadie tiene mejor visión que nosotros, decían los fariseos, porque ellos eran los que resguardaban la palabra. Sin embargo, les está diciendo Jesús, como adoran más su vanidad, como adoran más su ego, siguen siendo ciegos y son ciegos. Así que en ese marco reclama el Señor exclusividad. La entrada al redil del buen pastor es exclusivamente por la puerta. Parece obvia la declaración. Remarca que solo están autorizados con esa legítima autorización y por ende posibilidad de ingresar los que ingresen por la puerta. El ciego de nacimiento recibió entonces no solamente la vista física, sino recibió, ¿qué otra cosa? Identidad. Identidad. El Hijo del Hombre. Oigan, si somos cristianos se nos tiene que notar. La identidad se nos tiene que notar. Cuando vamos a un estadio de fútbol, por ejemplo, vemos que traen su playera y decimos, este es de ese equipo, y este que trae su playera de este otro color es de este otro equipo. Es decir, portan su identidad. Se les nota a qué equipo le van. ¿A los cristianos se nos nota? Debería. Pero entonces si no se nos nota, a lo mejor no amamos a nuestro equipo, el rebaño de Dios, con la pasión con que Él nos la exige.
¿ok? No le vamos tan de veras, ¿verdad? Como que sí le vamos, pero no le vamos. Así que este hombre recibe vista y recibe identidad, y por lo tanto su vida es transformada definitivamente. Nuestra vida solamente puede ser transformada por Cristo en un encuentro personal y cercano, y por tanto podemos entrar al redil por la puerta que es el pastor que nos lleva a ella con seguridad, con certeza y con exclusividad. No hay otra posibilidad, no hay otro camino al redil más que la puerta. El pastor llevaba las ovejas, quedaban resguardadas, y del mismo modo el pastor era la puerta. ¿Cómo cerraba? No había cosas para trancar. El pastor dormía con su cuerpo cubriendo la única entrada para las ovejas. Y si había un depredador, y si había alguien que quisiera entrar a robar, un ladrón y saltador, el Señor que estaba encargado en ese momento, el pastor que estaba ahí encargado, luchaba hasta dar la vida por las ovejas. Por eso Jesús es el buen pastor, porque dio la vida por sus ovejas. Así que, ¿por dónde entrar? Eso revela la identidad. Si hay alguien que quiere entrar por otro camino que no sea Jesús, no puede entrar. Es ladrón y saltador. No están autorizados por el portero. Y el martes se puso bien bueno. ¿Quién es el portero? ¿Quién es el portero? ¿Qué dicen los comentarios? ¿Qué dicen los libros? Y algunos decían, bueno, había dos comentarios, uno que yo leí y que después ya no encontré, no di la referencia, pero el pastor Alex sí la dio después de otro comentario, que decían, es que dice que es Juan el Bautista, el portero, el que abre ahí, ¿no? Ya. Y hay quien dice, no, es Pedro, pues el Señor lo nombró portero, ¿verdad? Le dijo, ahí están las llaves y tú sabes. Pero leyendo parece que el portero es Dios mismo, es Dios mismo. Así que si el Padre le da entrada al Hijo y le da la exclusividad del manejo de la puerta, y es más, Él es la puerta, vemos aquí hermoso cómo funciona esto del Dios Trino. Cuando alguien quiere brincarse, cuando alguien quiere entrar por otro lado, entonces se desnuda también su identidad. Porque el que es legítimo, el que es hijo, el que es llevado por Jesús, entra por la puerta. El otro, el que quiere brincarse, el que quiere entrar por otro camino, no es alguien que vaya a ser de provecho para las ovejas. Es alguien que se quiere aprovechar de las ovejas. Es alguien que quiere medrar de las ovejas. Es alguien que quiere tener ganancias personales o materiales. Es alguien que está dominado entonces no por el amor a las ovejas y por la obediencia a Dios. No, es alguien dominado por la ambición, por el deseo de ganancias ilegítimas, por las ganancias materiales que son negligentes, es decir, que dejan de hacer lo que tienen que hacer y que son indolentes. Es decir, no les duele el dolor ajeno, eso es ser indolente. Y entonces los jefes religiosos de la nación judía en el tiempo del Señor son identificados de esta manera. Ellos son indolentes, ellos quieren otras cosas, se han convertido, según como guardianes de la palabra, en falsos maestros, se han convertido en falsos pastores, tienen al Mesías frente de sí y le rechazan. Tienen al Mesías, la puerta legítima, verdadera, certera y la única posibilidad de entrar al redil, y ellos la rechazan. No la identifican, lo confrontan, lo persiguen, le quieren matar y no se dan cuenta que con su actuación están confirmando lo que de ellos escribió Isaías siglos antes. Así que vamos a leer Isaías 56 del 9 al 12. No puse la versión, discúlpenme ustedes. Dios dijo, naciones enemigas, vengan y ataquen a mi pueblo, devórenlo como animales salvajes. Ustedes, jefes de mi pueblo, deberían protegerlo como perros guardianes, pero parecen estar ciegos. No se dan cuenta de nada, parecen estar mudos, no hacen ni dicen nada.
les gusta mucho dormir. Se pasan la vida durmiendo y soñando. Ustedes, jefes de mi pueblo, son como perros hambrientos que nunca se llenan. Son gente que no entiende nada. Cada uno va por su camino, siempre detrás de sus ganancias. Ustedes, jefes de mi pueblo, vengan, vamos a emborracharnos y mañana haremos lo mismo o beberemos mucho más. Es traducción en el lenguaje actual, ya los recuerden. No lo puse, pero ahí está. Qué duras palabras, qué duras palabras. Qué severo. Por eso les digo que es pertinente sí la oración para tener las autoridades que el Señor nos dé, esperando en Dios que no se apeguen a este perfil. ¿Sí? Fíjense, les dice borrachos, haraganes, buscando ganancia excesiva para ellos. Y entonces cuando les dice esto a la gente que conoce de la palabra, pues con razón se enojan. Como dicen, les quedó el saco. Pero ni mandado a hacer, ¿verdad? Ni siquiera dobladillito, ni recortarle a las mangas. Así mandado a hacer. Podemos entonces comprender el enojo y el coraje de los fariseos y los saduceos cuando el Señor les declara estas verdades y les identifica como aquellos a través de la religiosidad y el legalismo creen haber encontrado otro acceso al redil y en contraste con ellos. ¿Qué sucede? Vamos a traer esto a nuestra actualidad. Si hay alguna agrupación religiosa que le diga que va a ser salvo por obras, son ladrones y salteadores, porque quieren otro camino diferente a la exclusividad que tiene Jesús. Y es grave eso. Si alguien les dice que tienen que sembrar con su semilla muchas cosas para tener cosas materiales, su corazón y su mente no está en Jesús, ni está en las ovejas, está en las ganancias excesivas de las que nos habla Isaías 59. Podemos identificar al ladrón y al salteador, aquellos que tienen una falsa doctrina, aquellos que se dicen que ya no son pecadores y que entonces, en base a negar la palabra de Dios, se hacen llamar apóstoles o se hacen llamar de otra manera, no sé, profetas. Entonces cuando escuchamos, cuando vemos algo para que nos ayude a discernir, ¿no? Luego a veces nos perdemos en el YouTube, en el internet, a veces nos invitan, va a venir el apóstol tal. Espérenme, creo que están buscando otras puertas y no la puerta exclusiva que es Cristo Jesús. Discernamos. Y en contraste con la religiosidad y el legalismo de Jesús, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué nos dice? Las ovejas conocen mi voz. Y para conocer la voz de Jesús, ¿qué necesitamos? Cercanía, convivencia, contacto, interacción. Como ovejas aprendemos a reconocer la voz y la única manera en que las ovejas le conozcamos es que cotidianamente, es decir, diario, escuchemos su voz. ¿A través de qué? Alabanzas, predicaciones, conferencias, ¿sí? Participar en una congregación, no dejar de congregarnos, participar en las actividades de la congregación y entonces gozarnos de que es tanto el amor que estoy recibiendo que no me cabe en mi cuerpo. ¿Y qué tengo que hacer? Repartirlo. Entonces, la oración también en silencio, en la soledad de su cuarto. Es más, no se necesita otra cosa. Mientras manejamos, mientras vamos con nuestros pensamientos en la calle, a veces nos aislamos, ¿verdad? Unos audífonos y que el mundo ruede. No, aislémonos para platicar con Dios. Identificamos su voz y sigámoslas cotidianamente. Desconozcamos las voces extrañas, esas que vienen y nos chiflan y nos quieren llevar. Esta no es la voz de mi pastor, no lo sigo. Aprendamos a discernir, aprendamos a identificar con certeza la voz del pastor de Jesucristo y no sigamos esas voces extrañas, a falsos maestros, a falsos profetas, a falsos apóstoles, a humanismo disfrazado de cosa buena, pero que en realidad lo que hace es alejarnos de Dios. Otro evangelio, nos dice la palabra, es anatema, o sea maldito.
otro evangelio diferente al evangelio de la gracia, al evangelio de la salvación a través de la fe en Jesús. Conozcámosle como la única puerta e identifiquemos su voz. Vamos a la siguiente enseñanza. Jesús nos dice, yo soy la puerta. Juan 10, del 7 al 9. Y entonces Jesús les habló de nuevo y de cierto les digo, otra vez la doble declaración, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta, y si alguien entra por mí, será salvo. Entrará, saldrá y hallará pastos. El mensaje parece claro, y más en ese contexto, parece entendible. Y entonces, ¿por qué nos dice la palabra que no entendieron? Por lo mismo que a veces nos ocurre a nosotros. Estamos cegados, estamos duros de cérvix, cerrados de los ojos, cerrados de los oídos, corazón endurecido, y a pesar de conocer a la perfección las figuras que usa el Señor, aquellos que lo escucharon originalmente no entendieron la verdad espiritual que había en este mensaje. Por eso les habla de nuevo, por eso remarca otra vez esa doble declaración, de cierto les digo. Se escucha la voz del Señor y quizás en su mente lo que buscaba era que vengan a la mente de esos supuestamente conocedores de la palabra otro pasaje duro del Antiguo Testamento. Quizás en el corazón del Señor estaba pensando en Ezequiel 34. Y es fuerte el mensaje. Lo empiezo no en orden, porque creo que así es como es más entendible. Ezequiel 34, 23 al 27 dice, es Jehová hablando a través del profeta. Yo levantaré sobre ellos un solo pastor, mi siervo David, o su descendencia, ¿sí? Y él les apacentará. Él les apacentará y así será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Estableceré con ellos un pacto de paz y haré que desaparezcan de la tierra las fieras dañinas, de modo que habiten seguros en el desierto y duerman en los bosques. A ellos y a los alrededores de mi colina daré bendición. Espérenme porque me perdí. Sí, algo le apreté aquí, pero ya. Estableceré con ellos pacto de paz y haré que desaparezcan de la tierra las fieras dañinas, de modo que habiten seguros en desierto y duerman en los bosques. A ellos y a los alrededores de mi colina daré bendición, haré descender la lluvia a su tiempo, serán lluvias de bendición. Los árboles del campo darán su fruto y la tierra entregará sus productos. Estarán seguros en su propio suelo y sabrán que soy el Señor cuando yo rompa las coyundas de su yugo y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. Allí perfila el carácter del pastor. Allí está diciendo, va a ser un descendiente de David en la carne y va a ser el Mesías, el carácter del Mesías. Y está diciendo, va a ser el mismo Dios quien caminaría entre ellos y traerá una nueva era de paz, de tranquilidad, de saciedad, de cercanía con el pastor divino que es Dios mismo. Y después, palabra dura, les dice en Ezequiel 34, 28 al 31, ya no serán más una presa para las naciones, ni los devorarán las fieras del desierto. Habitarán seguros y no habrá quien los espante. Levantaré para ellos un vergel de paz y nunca más serán consumidos de hambre en la tierra, ni cargarán más con la afrenta de las naciones. Sabrán que yo, su Dios el Señor, estoy con ellos y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice el Señor Dios. Ustedes, ovejas mías, ovejas de mi prado, hombres son y yo soy su Dios, dice el Señor Dios. Así que el contraste es tremendo. Cuando Jesús les dice, yo soy la puerta, por el otro lado les está diciendo, yo soy el que amo a las ovejas. Yo tengo la exclusividad para entrar al redil y las ovejas que vengan conmigo van a entrar al redil por la puerta. Hay quienes se han aprovechado de las ovejas
Y ese es el contraste. Aquellos a los que se refirió Jesús cuando dice los que han venido antes que yo, falsos mesías, y los falsos mesías que se han presentado posteriormente, son estos a los que se refiere también Ezequiel en esa parte inicial 34, 2b al 6. Profetiza, le dice Jehová a Ezequiel, y di a los pastores que así ha dicho el Señor tu Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben apacentar a las ovejas? Pero ustedes se comen a las mejores de ellas y se visten con la lana. Degüellan a la oveja engordada y no apacientan el rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles ni curan a los enfermos. No han vendado a la perniquebrada, ni han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la perdida. Más bien las han dominado con dureza y con violencia. Ellos han dispersado por falta de pastor y están expuestos a ser devorados por todas las fieras del campo. Han sido dispersados mis ovejas, han dado descarriados en todos los montes y sobre toda la colina. Gracias, mi hermanita. Mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra y no ha habido quien se preocupe de ellas ni quien las busque. Otra vez nos está hablando de esto. Se han aprovechado de las ovejas, se comen a la engordada, se aprovechan de ellas, las trasquilan y ilegalmente se visten de la lana. No les interesa el rebaño, no les interesa verdaderamente nada más que su propio placer. Por eso les comento, si no es verdaderamente un mensaje que pueda ser actual, que pueda ser real. Perdón, pues está haciendo mucho calor. Para la gente que nos sigue por internet, yo creo que andamos cerca de los 40, acá en Queretarito, por favor. Entonces, bueno, así sucede, no hay quien las busque, se aprovechan de ellas, no les interesa la descarriada. Y Jesús, sí, por una descarriada vino. Jesús vino. ¿Y quiénes de aquí han estado descarriados alguna vez en su vida? Yo, para empezar, ¿verdad? Pues por nosotros vino. Por nosotros dio su cuerpo, por nosotros entregó su vida, por nosotros derramó su sangre, por la descarriada. No le interesó la oveja que estuviera en bonanza, ¿verdad? Le interesa la oveja necesitada, débil, aquella que reconoce que el Señor es mi pastor y que cualquier cosa que yo reciba va a ser por su gracia, no por mi esfuerzo, no porque yo lo logré, sino por su gracia. Y referente a la identidad de Jesús, el unigénito de Dios, también dice Ezequiel 34:11, ciertamente así ha dicho el Señor su Dios, he aquí, yo mismo buscaré mis ovejas y cuidaré de ellas. Hay agrupaciones que no reconocen la divinidad de Jesús. ¿Y qué dice aquí Jehová? Yo mismo buscaré a las ovejas. Es Dios mismo encarnado. El pastor cuida de su rebaño cuando está entre las ovejas dispersas, y así cuidaré de mis ovejas y las libraré en todos los lugares que han sido dispersadas en el día del nublado y de la oscuridad. Las sacaré de los pueblos, las reuniré de los países y las traeré a su propia tierra. Los apacentaré en los montes de Israel, en las quebradas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos los apacentaré, y en aquellos montes altos de Israel tendrán su pastizal. Se recostarán en el pastizal y se apacentarán con pastos abundantes sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y les haré recostar, dice el Señor. Buscaré a la perdida y haré volver a la descarriada. A la perniquebrada vendaré y fortaleceré a la enferma, y a la engordada y a la fuerte guardaré. Los apacentaré con justicia. Por ahí circula luego en el internet, ¿qué tipo de ovejas somos? ¿Qué tipos de ovejas somos? A veces somos más chivos brincones que ovejas, ¿verdad? A veces no escuchamos la voz de nuestro pastor. A veces somos rebeldes. A veces nos marca el camino el pastor, el camino de los pastos abundantes,
el camino de las aguas tranquilas y preferimos irnos por otro. Y aquí luego hay en esa parte de qué ovejas somos, dicen que luego les quiebran las patitas para que no se alejen del pastor, pero no es cierto. Aquí el Señor dice a la perniquebrada, yo la vendaré, yo la cuidaré. ¿Por qué se quebró la pata? Pues por andar en donde no andaba, de chiva saltona, atorándose entre las piedras cuando le están llevando por un suelo parejo. Pero ni aún así el Señor nos rechaza, ni aún así el Señor nos señala, ni aún así el Señor nos excluye. Nos dice, ven, ya estás lastimado, aquí estoy, yo te vendaré, yo te cuidaré, yo estaré contigo. Pero son duras palabras para aquellos que están en prominencia. Y luego nos dice 5 declaraciones en un pasajito chiquitito, que esas las voy a mencionar. Y nos dice, Jesús es la única puerta para vida eterna. Por ello Jesús invita y reta y decimos entrar al redil, entramos con él. La puerta nos remarca 5 consecuencias de esta decisión. ¿Y en dónde está eso? Ahí son 5 consecuencias que están en Juan 10, versículo 9. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, será salvo, entrará, saldrá y hallará pastos. Ahí encontramos 5 declaraciones, 5 consecuencias de aceptar la exclusividad de Jesús como la puerta. 1, ser salvo. Ahí, clarito. 2, entrar al redil. ¿Sí? Nos asegura la entrada al redil. Ahora, déjenme decirles, hay quien se asoma por la puerta y no da un paso más allá de la puerta. Lo que Jesús nos está invitando es a transformar nuestra vida, a entrar verdaderamente al redil. Dice una canción de Marcos Vidal, del color de la corona, si la llego a ganar, ¿verdad? Pero a lo mejor no importa que no llegue a ganar corona alguna. Es más, no me interesaría estar en el último lugar. Siempre en los estadios queremos estar en medio y hasta enfrente, ¿verdad? El mejor lugar. No, si estoy dentro del redil, aunque me toque el último, aunque me toque el más lejano, pero sé que estoy en el rebaño de Jehová y que tengo al divino pastor que es Cristo como la puerta por la cual entré al redil. Entonces, todo lo demás es vano, es fatuo y no tiene nada que ver. Tercera consecuencia, tener la seguridad del redil de Dios. Hoy se entrará. Y después de entrar dice, saldrá. Es decir, la posibilidad de salir, pero hacia cualquier lado, no. Siguiendo la voz de mi pastor. ¿Ok? Siguiendo la voz de Cristo. Y lo último, acceder a la provisión del Señor. Por eso dice, y hallará pastos. Pero no es que lo halle por sí mismo, lo hallará porque sigue al pastor. Con ello Jesús salva a todos los que decidan entrar al redil por la puerta. Déjenme decirles que leyendo, no esta semana, sino en semanas previas, leí un comentario de un famosísimo teólogo, muy famoso, que está, Ale, ¿me pasas la toalla, por favor? Que está que está muy famoso, que sale mucho en YouTube, que tiene muchos videos, y decía, Jesús rechazó al joven rico. Y que no, por supuesto que no. Esa es una doctrina errónea. El Señor no le dijo al joven rico, tú no vas a entrar, tú no vas a entrar. Le dijo, si quieres entrar. Y era en realidad un reto. ¿En dónde están tus anhelos? ¿En dónde está tu esperanza? ¿En las cosas materiales que tienes? ¿O verdaderamente quieres seguirme? Y no es que esté mal tener cosas materiales, es que está mal que cualquier cosa esté por delante de Dios. Eso es lo que está mal. ¿Sí? Así que no rechazó, por supuesto, al joven rico. La puerta está para el que diga sí a Cristo. ¿Ok? Ezequiel 34:17 nos dice, porque ya nos toca, ya le tocó a la jerarquía religiosa
ya se identificó como el pastor Dios. ¿Y ahora qué dice nosotros como rebaño? En cuanto a ustedes, hay que prestar oídos, en cuanto a ustedes, rebaño mío, así ha dicho el Señor Dios, he aquí que yo juzgo entre cordero y cordero, entre los carneros y los machos cabríos. Yo libraré a mis ovejas y nunca más quedarán expuestas al pillaje. Yo juzgaré entre cordero y cordero. Ahí se las dejo. Vamos a la tercera enseñanza, que ya es cortita. Jesús, vida en abundancia. Precioso. Este es de estos pasajes que dice el discipulado, textos vitamina, ¿verdad? Esos que están a la mano cuando yo tenga dudas, cuando tenga desesperanza, cuando me sienta mal, cuando necesite reconfortarme en la palabra de Dios. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Jesús primero se identifica, Primero dice, yo soy el pastor. Jehová dice, yo mismo caminaré, la divinidad de Cristo. Y después dice, en este pasaje, ¿para qué ha venido? Así lo dice, muy claro y muy detallado, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida. Así de claro y contundente. Después de usar diversas alegorías y metáforas hasta formar esta parábola hermosa, la parábola del buen pastor, el motivo, la razón, el porqué de su venida es para que tengamos vida. Así lo declara. Y allí está el evangelio completo. ¿Para qué vino Cristo? Para que tengamos vida. ¿Para qué vino Cristo? Para ser puerta. ¿Para qué vino Cristo? Para ser luz. ¿Para qué vino Cristo? Para ser el pan de vida. ¿Para qué vino Cristo? Para ser el agua viva. ¿Para qué vino Cristo? Para que tengamos vida. Cualquier vida, no, una vida abundante. Y esas agrupaciones religiosas que prometen bienestar económico, a veces toman este texto de pretexto para decir, pues si me prometió vida abundante es porque voy a ser millonario, porque voy a tener 6 empresas, porque voy a tener hasta helicóptero. No, de eso no trata esto. La vida abundante es la vida que se vive con Cristo, porque Él es la vida, Él es la luz y ha venido a darnos vida. La vida de ovejas, pero no cualquier oveja, una oveja querida, una oveja cuidada, una oveja atendida por el pastor, una oveja amada, tanto que dio la vida por nosotros. Y la abundancia que se refiere no tiene que ver con esas promesas mundanas de abundancia material de los falsos profetas. La vida abundante es una relación estrecha y personal con Cristo. La vida abundante es acostumbrarnos a su voz. La vida abundante es identificar su voz en medio de muchas voces. La vida abundante es gozarnos de su voz. La vida abundante es gozarnos de sabernos salvos a través de la fe en Jesucristo. Eso es la vida abundante. Eso es la vida abundante. Y le voy a pedir, no, ya lo tiene ahí Héctor, nuestro texto lema. Nuestro texto lema como iglesia, por eso nos llamamos vida eterna, basado en este texto, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y por eso estamos aquí reunidos hoy, para conocer la voz del pastor, para identificar voces que no sean del pastor y rechazarlas, pero a gozarnos de que nos llame por nuestro nombre. Así que podemos saber y sentir cuando dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Otro texto hermoso, Salmo 118:20, que dice, esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los justos. ¿Lo creemos, mis hermanos? ¿Lo creemos con convicción? Entonces tenemos un desafío, mis queridos hermanos. El desafío de hoy
No importa que hace tiempo hayan levantado su mano diciendo que aceptaron al Señor. El desafío de hoy es verdaderamente en convertirnos en ovejas del divino pastor. Dejemos atrás vanidades, dejemos atrás egocentrismos, dejemos atrás cualquier cosa que nos aleje del divino pastor. El humanismo falso, aquel que dice que en tu boca hay poder, si lo declaras lo haces, si lo crees lo creas, nos está alejando del pastor. El desafío es identificar la voz de Jesús y su exclusividad como puerta para entrar al redil del rebaño sagrado. Parece de un equipo de fútbol, pero no. El rebaño sagrado no es un equipo de fútbol. El rebaño sagrado es aquellos que han entrado por la puerta para descansar y reposar en el redil de Jehová. ¿Lo creemos, mis hermanos? ¿Sí? Meditemos cada uno en nuestra vida, en nuestro actuar, si hay algo que nos esté impidiendo en identificarnos plenamente como ovejas. Lo dejamos de tarea y oremos. Señor mi Dios, gracias te damos, Padre bendito, por tu palabra hermosa. Cuántas enseñanzas, Señor, cuántas enseñanzas. Creo que fue muy sabia la decisión de la red de dividirla. Podrán mis hermanitos que vean recibir alimento espiritual de la segunda porción. Nosotros revisaremos del versículo 11 en adelante la semana que viene, Padre bendito, con la certeza, con la seguridad de que tú tienes un mensaje pertinente para nuestra vida. Háblanos, Padre, y danos corazón sensible para que esta palabra se anide en él y vivamos conforme a tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.